conozca el relato de la llegada de un espírita al plano espiritual. ¿Será que estaba en paz con sus actitudes? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía de Nelson que nos explicará cómo llegó al plano espiritual. Para criar el guión de este video, utilicé como base el libro Morir y Ahora, coordinado por el espíritu de Antonio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzec. Me gustaría recordarles que esta, como todas las demás psicografías, no debe considerarse una regla. Esta es la historia de Nelson y en la espiritualidad todos tenemos experiencias diferentes porque somos individualidades. Capítulo 2. Paleta vacía. ¿Qué cosa? No sé qué me está pasando. Y este dolor es muy incómodo, refuñé molesto. Estaba en camino al banco y en ese momento detenido en el tráfico. Una señora que caminaba por la vereda me informó de lo sucedido. Hubo un accidente en la esquina. Nada grave. Pronto se liberará el tráfico. Gracias, le agradecí sonriendo. Y los pensamientos vinieron de nuevo. Si hubiera tenido más paciencia con dos compañeras y frecuentadoras del centro espírita donde intentaba ser útil, no se habían peleado y se alejado de la casa. Las dos me hicieron perder la paciencia, traté de justificarme. Solo pierdes lo que tienes. ¿Y tú? ¿Tienes la virtud de la paciencia? Creo que debería haber tratado de apaciguarlas. Y el monólogo continuó. Aunque traté de pensar en otras cosas, los pensamientos en los que dialogaba conmigo mismo regresaron. Y así fue durante todo el día. Recordé las veces en que estuve nervioso en mi segunda casa, el centro espírita. No creo que haya sido caritativo con Toninho. También llevaba comida recolectada a su casa. ¿Intentaste al menos saber por qué lo hizo? De pronto estuviera pasando por aprietos. Aparentemente no había ninguna razón. Él estaba empleado, me justifiqué. También pensé en algunos acontecimientos desagradables que ocurrieron en mi vida familiar. Afortunadamente, había pocos y todos me parecían sin importancia. Estaba siendo un buen hijo, esposo y padre. Sentía que yo mismo no tenía quejas sobre mí en esta parte, con la familia. Así como también no estaba exigiendo las actitudes que tuve con otras personas que interactuaban conmigo en el trabajo y en la sociedad. Di un largo suspiro. El tráfico se despejó, presté atención y me dirigí al banco. Mientras esperaba el atendimiento, los pensamientos regresaron. ¿Y si me hubiera dedicado más a la asistencia social? ¿Participando con más actividad en las campañas? Creo que no hice visitas a los enfermos que pude. No llevé consuelo a los padres que tuvieron hijos desencarnados. Podría haber hecho más, mucho más. El gerente me llamó. Señor Nelson, por favor. Basta. Qué pensamientos tan persistentes. Si no lo hice, lo haré ahora. Y eso es todo. Me acerqué al gerente y lo saludé. ¿Cómo está, señor Nelson? Con algo de dolor de espalda. Voy a agendar una cita con mi médico, respondí. Resolví el problema con el gerente, regresé a la oficina y por la noche, en casa, después de la cena, me senté en el sofá a leer el periódico y nuevamente me preocupé por los pensamientos. Las maletas, ¿será que están listas? Pregunté pensando en ellas. Desde que me hice espírita, comprendí que la muerte es solo un cambio en la forma de vivir y me calmé. Antes tenía un miedo terrible a este hecho que es natural a todos nosotros. Así que decidí acumular buenas obras que me acompañaran en este viaje en el que lo haría solo. Imaginé algunas maletas y en ellas, día tras día, metía mentalmente algo que creí que había hecho bien. Tomé un medicamento para aliviar el dolor y me fui a dormir.
Me desperté de madrugada con un fuerte dolor. Ni siquiera podía hablar. Debí gemir, porque desperté a mi esposa, que encendió la luz. Vi miedo en sus ojos. La escuché hablar por teléfono, llamando a la ambulancia y a los hijos. Tengo dos que ya están casados. Me tomó la mano. Me sentí seguro. Otro dolor fuerte y agudo que me dio la impresión de que algo me explotaba en el pecho. Fui desconectando. Este desconectar significa desaparecer. Todavía vi a mi esposa pasar sus manos por mi pecho, ajustar mi cabeza y llamarme. Nelson, desperté. Eché un vistazo al lugar donde estaba. Era una habitación extraña. Solo moví los ojos. Estaba en una cama con sábanas blancas. En el lado izquierdo había una ventana cerrada por la que entraba una luz tenue. En el lado derecho, dos puertas, una mesita de noche y un sillón. Debo haber desencarnado, exclamé en voz baja. Estaba bien, tranquilo y me sentía cómodo. Sin saber lo que hacer, decidí quedarme callado. Si no he desencarnado y estoy en un hospital para encarnados diciendo que morí, pensarán que me he vuelto loco. Es mejor esperar, decidí. Al poco tiempo, un caballero entró en la habitación. Lo miré y creí conocerlo. Buen día, Nelson. ¿Cómo te va? Me saludó sonriendo. Buen día. Estoy bien, respondí. ¿Necesitas algo? No, gracias. ¿Es usted médico? No soy médico, sino un amigo tuyo, respondió. No sabía si preguntar dónde estaba y qué me había pasado. Él, al verme avergonzado, me explicó. Usted, Nelson, sufrió un infarto y se está recuperando. Sin suero. No veo instrumentos hospitalarios. No debo estar encarnado, pensé. Volví a mirarlo. Me vino a la mente el recuerdo de los amigos del centro espírita. Recordé la descripción de los medios clarividentes sobre nuestros guías desencarnados. Recordé en detalle lo que decían sobre uno de ellos, el que siempre estaba a mi lado, guiándome. José, así le llamábamos. Al recordar este hecho, él se quedó callado. Lo observé bien. ¿Se parece a él o es el mismo José? Me pregunté. Decidí preguntar. ¿Es usted amigo mío porque trabaja en el centro espírita al que asisto? ¿En el plano espiritual? ¿Es José? Sí, soy. Estoy muy contento de tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué pasó? Como dije, tuviste un ataque al corazón y los órganos de tu cuerpo dejaron de funcionar. Nosotros, los compañeros desencarnados que hemos trabajado con vosotros durante años, hemos sido capaces de desprenderte de la materia muerta y traerte aquí. Se encuentra en el ala de recuperación de la colonia, ubicada en el espacio espiritual de la ciudad donde vivió encarnado. Lo miré atentamente. Él sonrió y le pregunté en un tono de indiferencia. Parecía que el tema era común, como preguntando, ¿has leído este libro? Y los miembros de mi familia se comportaron y actuaron muy bien, demostrando los conocimientos adquiridos. Siendo espíritas, dieron ejemplos de cómo actuar en esos momentos todavía difíciles para los terrícolas. Recibiste muchas oraciones de tus compañeros y tuviste un velorio y un entierro tranquilos, dignos de un aprendiz del Evangelio. Me quedé callado. Después de 2 largos minutos, este caballero, al darse cuenta de que deseaba estar solo, sonrió y se despidió. Nelson, te dejaré en paz por un ratito. Volveré pronto. Asentí con la cabeza y como estaba solo, me quedé pensando. Ayer no me sentía bien. Tenía esos pensamientos extraños. No, no creo que fueran extraños, eran reales. Dejé de hacer muchas cosas y otras las hice mal. Y la muerte me sorprendió. Empecé a inquietarme, a sudar. Sentía las manos frías. No hice lo que debería haber hecho. No pensé que esto se iba a cobrar. Empecé a respirar con dificultad y sentí un poco de dolor en el pecho.
Sentí un miedo que me paralizó en la cama. Creo que abrí mucho los ojos. Abrí en voz alta, repitiendo la pregunta. ¿Y ahora qué? Nelson, por favor, dijo José, entrando de nuevo a la habitación. Calma. Y, extendiendo sus manos sobre mí, me dio un pase. Me calmé. ¿Qué le pasó? ¿Estuviste tan bien? Preguntó. Soy infeliz. Dejé de hacer muchas cosas, me quejé. No me dediqué como debía a la asistencia social. No apacigué las discordias. No hice. Pare, me ordenó José. No te reproches así. Ahora me dirá qué bien hiciste por el centro espírita. ¿Yo? ¿Qué hice? Sí, tú. ¿Qué tal recordar los pases que aplicaste, las entrevistas en las que aconsejaste y consolaste a muchos, las orientaciones que diste a los desencarnados que necesitaban ayuda a través de las obras de desobsesión, los libros espíritas que prestaste, donaste y siguió hablando de los pequeños actos que hice y mejoré? José dejó de hablar. Le pregunté angustiado. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Primero, descansar para recuperarse. Entonces, aprenderá a vivir sin la envoltura física y a ser útil a la colonia que lo alberga. Que hables así. Suena fácil, dije. Sí, de hecho es fácil. Recuerda, Nelson, que la vida sigue sin saltos y sin complicaciones, así que no la compliques. No te dejes abrumar por pensamientos negativos como los que has tenido. Piensa en el presente. Es en el momento actual que debemos hacer el bien para ser buenos algún día. Me sentí avergonzado de la vergüenza que di. José sonrió comprensivo. Nelson, todos sabemos que los órganos del cuerpo físico cesarán un día sus funciones. Pero cuando nos pasa a nosotros es un acontecimiento especial porque este momento es nuestro y nosotros somos los que pasamos. Ahora duerma para descansar. Me quedaré aquí hasta que duermas. Cuando desperté, me di cuenta de que ya habían pasado 30 días desde mi cambio de planes. Me exigí a mí mismo lo que no había hecho cuando encarnado. Me amargué, me puse triste, me sentí un poco fracasado. Los que pueden tienen la obligación de hacerlo. Y sufrí, me juzgué a mí mismo, pero entendí que no basta con quejarse y me esforcé por mejorar. Si no realicé más cosas, ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Hice un viaje en el que cambié de plan y lo único que me acompañó fueron mis obras. Regresé con el equipaje casi lleno. Aproveché encarnado muchas de las oportunidades que tuve. Aprendí, eradicé algunos vicios, adquirí virtudes, pero me molestaba el pequeño espacio que dejé vacío. Decidí reaccionar. Me levanté e imaginé las maletas que al encarnar mentalizaba, aquellas en las que iba metiendo mis acciones. Abrí el armario del dormitorio y también la primera maleta. Seguí imaginando. Iba a tomar mi aprendizaje para meterlo en el cajón. Me detuve. Entendí que no se almacenan los conocimientos adquiridos en lugares. Ellos estaban dentro de mí. Había regresado a la patria espiritual y había regresado sabiendo cómo era lo que iba a encontrar. Estaba en un lugar de maravillas y con amigos. Me arrodillé y di gracias a Dios, las lágrimas rodando por mi rostro. Me sentí agradecido y di gracias. Permanecí en el hospital otros 5 días. Luego me alojaron en una casa con amigos. Me encantaron las bellezas de la colonia. Había leído en los libros espíritas descripciones de las ciudades espirituales, pero verlas en persona es una felicidad indescriptible. Pasó el tiempo. De aprendiz me convertí en un sirviente útil, un residente por los muchos servicios prestados. Pude saber y estar siempre con mi familia y así aliviar mi nostalgia.
Hoy me resulta gracioso recordar aquellos momentos en los que temí, sin razón, estar desencarnado. Sufrí mucho en esos minutos. Incluso con conocimiento no me eximí de ser inseguro, de sentir miedo. Afortunadamente, esa agonía pasó rápidamente. Hoy estoy muy contento, intentando no dejar más trabajo que se pueda hacer sin hacer. Y pienso en las maletas. No quiero dejar ninguna vacía, porque sé que volveré a cambiar de plan. Un día me reencarnaré de nuevo y quiero tener un buen bagaje con buenas obras porque son tesoros conquistados. Espero siempre servir para ayudar a mejorar la Tierra, el planeta en el que tenemos por gracia para vivir, porque al mejorarlo tendremos un hogar de felicidad. Nelson. Explicaciones de Antonio Carlos. La historia de la vida de Nelson es un ejemplo. Era um servo útil, tanto que merecia ajuda imediata e foi levado a uma colônia. Desafortunadamente, são poucas as pessoas que, quando desencarnam, não se sentem como ele, que poderia haber hecho mais a si mesmo e a los demás, juzgando-se em deuda, porque temos oportunidades de hacer el bien, de hacerlo a los demás y a nosotros mismos cuando encarnados. Tranquila es la desencarnación de los que actúan como Nelson. Felizes y bienaventurados son aquellos que realmente regresan a la patria espiritual habiendo hecho todo lo que pudieron en el plano físico. Y el próximo viernes hablaremos de lo que es el espíritu de verdad y su falange. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.